Buenas noches a todos, bienvenidos a una nueva versión de Diálogos al Café. Marcos Escudero, ya estamos aquí, creo, entre amigos, entre conocidos, saben de qué se trata esto. Y solo un poquito dar las reglas del juego a nuestros dos participantes de hoy, Mauricio Medina y Álvaro Ríos, ambos exministros de hidrocarburos, consultores en el sector y analistas muy conocedores de la situación del sector en Bolivia y en el mundo. No sé quién quiere participar, no hemos recibido por el chat ninguna pregunta. Si alguien quiere hacer, a Antonio, por favor, Antonio, tienes la palabra. Ok, genial, muy cortito. Muchísimas gracias por las dos presentaciones. Estaba a punto de preguntarle a Mauricio cuando él mostraba las medidas que él haría si fuera ministro, o no sé si dijo si fuera dictador, entonces tengo todo el poder y puedo hacer los cambios que quiera. Y decía, votaría a la mitad de la gente en YPFB. Y yo digo, ¿por qué no a todos? Es decir, ¿por qué en su lista no está la privatización? Y claro, después, escuchando a Álvaro, escuchando el resto de la presentación de Mauricio, bueno, ninguna empresa extranjera va a querer venir a comprarse esa empresa o a participar si tienes más del 50% de los impuestos, si tienes tanta regulación, etcétera. Entonces, probablemente esa no sería una posibilidad y tiene que ser una empresa pública que ya sabemos que son ineficientes, bla, bla, bla. Y lo último, bien cortito, para un comentario a lo de Álvaro. Él decía, no podemos esperar que Bolivia importe hidrocarburos por los siguientes 30 años. Pero es como rara esa pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, imagínense si yo puedo producir como país hidrocarburos a precio competitivo. Pues la lógica sería, pues lo tengo que vender a precios internacionales, porque si los vendo a la gente, a las industrias bolivianas a un precio menor, otra vez estamos con el subsidio y otra vez con la ineficiencia. Es decir, tenemos de una vez que entender que la gente tiene que comprar el gas, el hidrocarburo, el diésel al precio internacional. O sea, punto. Ya sea que lo produzcas tú o que lo tengas que importar. El resto, controlar precios, hacer subsidios, siempre va a generar una ineficiencia y al final vas a volver al inicio, ¿no? Bueno, ahí paro. Bueno, yo quiero, perdón Antonio, con todo el cariño, yo siempre he dicho que el mercado es mejor regulador que cualquier político regulando, ¿no? Entonces, esa es una frase que a mí me gusta mucho, pero también quiero hacer hincapié en que en Bolivia van a ocurrir en el sector hidrocarburos varias transiciones que van a ir pasando, ¿no? Una de ellas es que tenemos que algún momento sincerar los precios. Y yo les quiero hablar a nuestros gobernadores a través de este medio, a los alcaldes, al ejército boliviano, ¿sí? Y le quiero decir que 32% de cero sigue siendo cero. Y 11% de cero sigue siendo cero. Entonces ahí vemos a Chuquisaca y Tarija, se están agarrando en un pugilato que diríamos enorme por migajas, ¿no? Por lo que queda. Sin embargo, yo creo que deberían haber un paro nacional, un paro a nivel nacional, como hace el Comité Cívico de Santa Cruz, para que tengamos exploración, porque sin exploración el país se nos muere. Cierto, muy claro, muy contundente, Álvaro, gracias. Gonzalo Flores. O sea, Raúl, perdón que te diga, o sea, ¿de qué sirve tener 32% de cero? ¿De qué sirve tener 11% de cero si no vas a producir nada? Entonces es mejor tener tal vez 5% de IDH y volver a la ley de El Goni, ¿sí? Para tener algo en vez de tener 100% de nada, que sigue siendo nada. Tienes razón. Gracias, Álvaro. Gonzalo Flores tiene la palabra, por favor. Muy cortito. Yo no soy especialista en hidrocarburos, ¿no? Yo creo que el problema que hay con Bolivia es que puede hacer cosas de corto plazo, a veces bien, pero donde Bolivia ha fallado terriblemente es en crear las condiciones estructurales
que den garantía a las inversiones de largo plazo, es decir, en garantizar la propiedad privada. Hace algunos días, el tocayo Gonzalo Chávez publicó un artículo sobre el tema de hidrocarburos, lo han debido ver. Yo reaccioné a ese artículo con un tuit. Le dije, tocayo, estoy de acuerdo en todo tu artículo, excepto en la conclusión. Porque en la conclusión el tocayo decía, tenemos que hacer esto, esto y esto y esto para lograr una verdadera nacionalización. Yo le dije, lo que tenemos que hacer es esto y esto y esto para lograr una verdadera privatización, porque esta desgracia de las empresas públicas es peor que una maldición bíblica. Nos está fregando en hidrocarburos, nos ha amargado la vida en minería, y la falta de derechos de propiedad claros nos está arruinando el sector agropecuario tradicional y todos nuestros bosques. Yo soy consciente de que vienen años difíciles y que va a haber escasez, va a haber motines, va a haber asaltos, va a haber inestabilidad política y todas esas cosas. Pero el país tiene que dar de una vez el salto hacia la economía de mercado. De lo contrario, vamos a estar siempre en la fosa y el péndulo. Y yo creo que no es un destino que merecemos como país. Gracias. Gracias. Julio Subieta, por favor. Muy buenas noches. Solamente quería hacer notar algo que no han citado los expositores, que es muy importante, que el principal consumidor de gas natural en Bolivia es el sector eléctrico. En Bolivia existen aproximadamente 1.500 megavatios de potencia, llamaremos de demanda. De esos 1.500 megavatios de potencia demandada, más o menos 700 megas, o un poco más, el 60% de ese total es generado por energía de gas. Es decir, que a quienes que queman sustancialmente de forma importante el gas natural es el sector eléctrico. El gobierno está intentando dar algunos pasos hacia la conversión de este sistema, sin embargo hay posiciones absolutamente contrapuestas en cuanto a fomenta en forma importante la introducción de nuevos grupos de turbinas a gas con una sobreinstalación del doble prácticamente en el sector eléctrico. En este momento Bolivia tiene una instalación eléctrica de 3.000 megavatios, de los cuales más o menos 1.500 megavatios de reserva que no está siendo utilizada corresponde a turbinas de gas, y paralelamente plantea una política de restricción de inversiones en sectores que pueden reemplazar. Es evidente que es muy complicado reemplazar con paneles solares o paneles eólicos, que son instalaciones tremendamente grandes, además que requieren de una importante maduración tecnológica. Y lo que pasa es que hay una contradicción, porque el gobierno restringe las inversiones en aquellas posibilidades que pueden ser reemplazos, como la instalación de pequeñas, medianas y grandes centrales hidroeléctricas. Si bien en Bolivia se espera que hayan en los próximos 5 años 500 megavatios de nuevas instalaciones, sin embargo se van a mantener los 3.000 megavatios de 1.500 megavatios de potencia de reserva en turbinas que van a requerir seguramente los dueños, que es el Estado en este caso, de que sean remuneradas, que en este momento no están siendo remuneradas porque están guardadas. Es un problema muy grave y creo que la energía hay que verla desde un punto de vista global, no solamente desde el punto de vista de gas natural o del punto de vista petróleo, sino quién utiliza y qué es la energía en total. El cambio de matriz energética es una totalidad y obviamente el sector eléctrico forma una cosa muy importante con las nuevas tendencias de conversión de vehículos en sistemas de baterías, sistemas solares, que si bien son pequeños, pero si no se desarrollan en el país, dentro de 10 años estaremos en peor situación de la que pensamos que podamos estar, porque no va a haber gas, no va a haber petróleo para el transporte pesado. Es un gravísimo problema el transporte pesado. ¿Con qué se va a reemplazar el diésel? ¿Con qué se van a reemplazar en las ciudades el transporte público pesado, grande? Y obviamente la movilidad personal. Es un tema que creo que tiene que verse desde un punto de vista un poco más integral. Gracias. Gracias Raúl. Un saludo a Álvaro y a Mauricio. A ver, un poquito voy a sumar las preocupaciones de Julio. De esos 3.000 megawatts que tenemos de capacidad instalada, solamente consumimos 1.500 en hora pico. Y el principal consumidor, por si acaso, es Santa Cruz, que consume como 800 megawatts en hora pico. Pero lo grave es que de estos 1.500, el 71% se consume de energía eléctrica
es a base de generación de las termoeléctricas, es decir, a base del gas. Y encima, ese gas está subsidiado, porque ese gas se compra a $1 el millar de BTUs en comparación a lo que se exportaría afuera. Y a mí mi preocupación, y no sé si ahí Álvaro o Mauricio nos pueden decir, es qué va a pasar con el sector eléctrico, porque el sector eléctrico es absolutamente dependiente del gas. Yo en su momento planteé que todas las termos se iniciara un proceso de transición a hidrógeno. Siemens está haciendo ya algunos experimentos para utilizar las turbinas de gas, convertirlas en turbinas a hidrógeno. Pero eso se tenía que tomar una decisión ahora para que de aquí a 10 años comiencen a funcionar. Entonces, esa es mi preocupación, además del tema hidrocarburos en general, el tema energético en general. Gracias, Raúl. Gracias, Gamal. Ingeniero Torres, por favor, y de ahí volvemos con los panelistas. Ingeniero. Bueno, yo quiero felicitar a los dos panelistas por lo que han indicado. En realidad eso es lo que está pasando en el país. No hay nada más que podemos agregar, tal vez un poquito ampliar algunas cosas de las que se ha dicho, no solamente por los panelistas, sino en la intervención de los que han estado. Primero, hablaremos de qué es lo que se debería hacer. Muchos han preguntado qué se podría hacer. Y vemos un gobierno que es como una gallina perdida, que picotea por aquí, picotea por allá, y no tiene idea. Y ha tomado el sector hidrocarburos desde un punto de vista político, con una ignorancia total del sector, ni siquiera tiene buenos asesores porque ha metido gente política, y entonces ahí es un carro sin chofer del sector. ¿Qué quiero decir con eso? A ver, voy a dar ciertas pautas de lo que está ocurriendo. El diésel. Para el diésel se ha hablado de 1000 cosas. Se ha hablado de poner una nueva refinería con crudo importado en el altiplano. Se habló hace mucho tiempo de eso. Se ha hablado de importar petróleo para poner en las mismas refinerías. No se puede. Las especificaciones de la refinería están para los crudos bolivianos que son livianos y que no tienen azufre. Entonces, hay mucha gente que habla de, no, pero hay que importar petróleo por Arica. Petróleo por Arica, tal vez se pueda, pero hay que cambiar el sentido del oleoducto. No importa, porque ahora ya no tenemos mucho que exportar. Pero hay que poner, en lugar de estaciones reductoras de presión, que tenemos como unas 8, vamos a tener que poner unas 15 estaciones de bombeo para poder llegar en 800 metros lineales, que va desde la costa al punto más alto de la cordillera, que son 5.000 metros. Prácticamente podemos decir que es una línea semivertical, y vamos a manejar petróleo, que vamos a traer, petróleo pesado. Vamos a tener que poner un rosario podíamos hacer, pero ¿quién ha estudiado eso? ¿Quién ha estudiado la factibilidad? Todo el mundo habla, esto podemos hacer. Se habla del biodiesel, ¿no? Y estamos hablando como se habló de la planta de urea. Cuando yo critiqué porque el gobierno había dicho ya, había anunciado que se iba a poner en Bulo Bulo, yo dije que de acuerdo a esa clase de industrias, de actividad, me refiero, entre esas está los fertilizantes, o sea, la urea, o el nitrato de amonio, cualquier
fertilizantes nitrogenado que tiene que entrar a una planta para, es decir, el gas como materia prima para poder producir, o una planta petroquímica, cualquiera como las que querían poner de polietileno. Bueno, primero que necesitamos una planificación en el país, pero no cualquier planificación. Tiene que ser una planificación hecha con modelos de optimización matemática que optimicen las inversiones a largo plazo. Lo que decía Mauricio, que era, no fue Mauricio, fue Álvaro, que dijo que no se hacía planificación. Es verdad, no se hace, pero hay que hacer una planificación bien hecha. Hay que ver qué es lo que conviene, o biodiesel, o importación de diésel, o producción en una refinería, o traer el diésel o hacer diésel con una refinería que podíamos poner en la planta de almacenaje de Arica y de ahí recién traer el diésel. Hay muchas alternativas, pero en esas alternativas tienen que ser manejadas las inversiones que se requieren, los costos de operación que van a haber y determinar a largo plazo en qué momento y cuál es la mejor alternativa para poner al país. Eso es lo que se debería hacer. Se hizo en Bolivia eso desde el año 86 comenzamos por 10 años una planificación en esa forma que fue, no se la manejó más. Luego, el caso de YPFB que se ha tocado. Yo pregunto, ¿quieren hacerlo desaparecer a YPFB? Yo también quiero hacerlo desaparecer a YPFB, aunque he trabajado con 40 años allá, pero la verdad es que yo tenía otra idea cuando se habló del referéndum vinculante del gas. Y cuando se habló, ¿usted quiere que YPFB se lo reponga? Sí, yo quiero. Y yo quiero por la siguiente razón. Discúlpeme, esto más voy a decir, ya no voy a tocar los otros temas, pero esto es bien importante. Cuando yo fui superintendente, fue en la época de Gonzalo Sánchez de Lozada, y resultaba que el precio que pagábamos por el petróleo a las compañías que estaban operando en Bolivia era como si la puerta de la refinería estuviera en la costa del Golfo de los Estados Unidos, donde se cotiza el petróleo. ¿Qué quiero decir? No era paridad de exportación como los bolivianos deberíamos pagar. Pagábamos casi unos 5 o 6 dólares en esa época, cuando estaba 25 dólares el barril de petróleo, de más. Es decir, que si estaba en 25 dólares... Ingeniero, ¿eso qué tiene que hacer con la proyección? Vayamos a lo de adelante, por favor, no nos quedemos en lo de atrás. Lo que quiero decirles es que se tiene que formar yacimientos con tecnología y con recursos para que sea una buena contraparte para ver todas las cosas que salen mal porque la ley no los ha previsto. Entonces, han habido muchos problemas, eso no voy a decir más, pero a mí no me parece, yo creo que YPFB debíamos fortalecerla para que sea un interlocutor válido de las empresas. Primera cosa. Gracias, segunda cosa. Gracias, ingeniero. Yo creo que ya tenemos que pasar a los expositores. Mil disculpas. Bueno, Mauricio, ¿tienes algo que decir de lo que han comentado los que han hecho preguntas o han hecho aportes? Por favor, Mauricio, y luego sí. Álvaro. Dos cosas rápidas. Evidentemente hay que ver la energía holísticamente, energía eléctrica, qué sé yo. El tema es que el sector de hidrocarburos, ¿cuál es el problema del país con el sector de hidrocarburos? ¿Cuál es el problema de este matrimonio? Que el sector de hidrocarburos le da el dinero al país. ¿Usted recibe regalías de electricidad? No. ¿Usted recibe regalías de litio? Tampoco lo va a hacer. ¿Usted recibe regalías de la soya? Tampoco. Entonces, la transición energética pasa por una transición fiscal.
Y a lo que me refiero es que, como decía Roberto Lacerna alguna vez, y le dije, pero tú quieres repartir la plata de los hidrocarburos ahí a partes iguales a todos los bolivianos. Sí, me dice. ¿Y qué pasa si baja el precio del gas o se acaban los hidrocarburos? ¿Qué va a hacer la gente? Y Roberto me dijo, tendrá que trabajar, pues. Entonces, justamente en lo que dijo Roberto hay mucha verdad. O sea, de esto se llama la dependencia de los recursos naturales. Estamos acostumbrados a estirar la mano y que nos caigan los billetes. Por eso es tan difícil desapegarnos y divorciarnos del sector de hidrocarburos, porque nos da dinero casi a manos llenas. Y luego, el sector de transporte, digamos, o nos dio dinero en el pasado, ahora ese marido lo están, ahora se van a divorciar porque ya le han quitado casi todo a ese marido. Ahora, el sector de transporte, digamos, ¿qué va a ser el transporte? ¿Qué va a ser la electricidad? Va a ser lo que tiene que ser, y aquí el Antonio, el Tuco me va a dar la razón. Lo que va a pasar es que los precios van a comenzar a subir, la gente va a ser más eficiente en su consumo, y probablemente sea algo bueno finalmente esto. ¿Te acuerdas, Álvaro, cuando decías que 4 bombas solucionarían 4 campos del país? Porque realmente parece que la maldición de los recursos naturales se hace evidente en nuestro país. ¿Y cuál es la maldición de los recursos naturales? Nos dice que cuando un país tiene recursos naturales, en el largo plazo crece económicamente menos de lo que hubiese crecido sin esos recursos naturales. Ahora estamos viviendo exactamente eso. Quizás si en el pasado no había ese gas, quizás si en el pasado no había esa minería, probablemente estaríamos en ese mundo que el Gonzalo Chávez sueña, donde estaríamos compitiendo con la India por software, digamos, hecho en Cochabamba, además. Eso es. Gracias, Mauricio. Álvaro, para cerrar, ¿qué nos puedes decir? Yo creo que el sector energético hay que dividirlo en 2 partes, ¿no? Creo que muy buena la oportuna, diremos, intervención sobre el sector eléctrico, ¿no? El sector transporte se mueve con petróleo. Y quiero hacer una apreciación muy interesante acá. Todos los ambientalistas quieren ver paneles solares, quieren ver turbinas eólicas, quieren ver vehículos eléctricos. Y bueno, si vamos a hacer una cosa, vamos a necesitar billones de baterías para los vehículos, muchas millones de baterías para respaldar los sistemas eléctricos de energías intermitentes, trillones de paneles solares y millones de granjas eólicas, ¿sí? Y entonces todo eso va a demandar una minería impresionante, incluyendo desaparecer hermosos salares como el Salar de Uyuni algún día. Entonces estamos pasando de una transición de producir hidrocarburos, o queremos pasar de una transición de pasar hidrocarburos a un sector minero. ¿Y saben con qué se va a hacer la minería? Con diésel oil. ¿Sí? Les guste o no les guste a los ambientalistas. Ese es un primer tema. Pero yo quería tocar el tema medular, ¿no? Entonces, el transporte difícilmente va a pasar, y en Bolivia en particular, al sistema eléctrico, ¿no? Y si tenemos electricidad, vamos a tener que sacarla del agua o del gas natural. Y el gas natural se nos va agotando y el precio del gas está subsidiado. Entonces, ¿qué? Llenamos de paneles solares todo el altiplano boliviano y usamos agua y paneles solares, despachamos eso eficientemente y el gas lo destinamos a la exportación. Bueno, pero todo eso requiere billonarias inversiones que el país no tiene, y el país no tiene condiciones de migrar a una transición energética sustentable, ¿no? Pero en el materia de transporte, ahí es donde estamos muy complejos, ¿no? La industria boliviana va a seguir necesitando gas natural, el transporte va a seguir. Yo les quiero dar un dato muy importante que Mauricio Medinaceli tal vez conoce, y es que 350 camiones por día cruzan nuestras fronteras con gasolina y diésel hoy en día, ¿sí? Entonces, sacar a esos camioneros del negocio es algo complejo, ¿sí? Entonces, es algo terrible. Entonces, mañana no van a ser 350, van a ser 400, después van a ser 600. Y cuando les quites el negocio, te van a paralizar el país. O sea que imagínate
fuera del contexto tributario, todo lo que tienes, el quilombo que se te viene cuando esos camioneros les digan, ¿sabe qué, señor? No tengo para IPFB, no tiene para pagarles para que importen. Entonces, bueno, se viene muy duro, viene muy complejo y como digo, el sector eléctrico, ¿cómo hacemos para sacar el gas natural de nuestra matriz y poner paneles solares y reforzar líneas eléctricas con cobre? Es muy complejo y muy difícil hacerlo en 5, 7, 10 años. Y es por eso es que yo digo es que el país necesita un nuevo ciclo exploratorio para proyectarnos en los próximos 30 años. Gracias Álvaro, gracias Mauricio. Bueno, nos deja un panorama muy desolador. Esto es más perverso que la simple enfermedad holandesa. Entonces hay que reflexionar mucho, hay que tomarlo esto como una advertencia ya en las puertas del horno, creo. Y creo que esto va a meritar, pues, seguramente reflexiones a futuro.